Hoy el diario El Universal publica en su primera plana el estudio Armas sobre presidenciables y quién mejor para que nos cuente cómo le fue a las y los posibles en el 2024 que su autor Juan Ricardo Pérez. Bienvenido y muchísimas gracias Juan por compartirnos este estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Luisa, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Como bien dicen, hoy estrenamos en el Universal, en el estudio Armas Presidenciables, que lo que hacemos es medir, comparar y contrastar tendencias mediáticas en los principales medios nacionales. Esto quiere decir en todo lo que sale en radio, en televisión y en impresos. Ahora bien, te hablaría del estudio. Es un estudio que se adelantó, es un estudio que no teníamos previsto sacar, pero que en la mañanera del 14 de junio el presidente López Obrador destapa a quienes él considera que lo pueden ser sus sucesores, como lo es Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, ¿no? La nota aquí, o lo que se mencionó aquí, es que dejaron a un lado a Ricardo Monreal y que Ricardo Monreal no lo consideró. Posteriormente, ¿qué sucede? Bueno, López Obrador vuelve a dar los mismos nombres, pero en esta ocasión incluye a la secretaria de Energía, Rocío Nale, y por segunda ocasión vuelve a dejar fuera a Ricardo Monreal. Entonces, ¿esto qué se genera? Esto genera que se empieza a mover, que se empiecen a mover por varios lados, y en específico Ricardo Monreal alzando la mano diciendo, yo quiero salir, yo sí voy a ir con, bueno, puede que vaya con Morena o puede que vaya sin Morena. El método de las encuestas ya es un método desgastado. Entonces, ¿qué vemos? Que esto siempre empieza a generar preocupación dentro de los aspirantes, dentro del gabinete, y te diría que dentro de la oposición. Ahora bien, ¿quiénes son quienes más cobertura mediática recibieron? En primer lugar está Claudia Sheinbaum, segundo lugar Marcelo Ebrard, tercer lugar Ricardo Monreal, cuarto lugar Alejandro Moreno, quinto lugar Rocío Nale, sexto lugar Samuel García, el candidato electo de Nuevo León, quinto lugar Tatiana Cloutier, Esteban Moctezuma séptimo, Juan Ramón de la Fuente, Santiago Nieto, Alfaro, Ricardo Anaya, Gerardo Noroña, Mauricio Villa y Luis Donaldo Colosio. Ahora bien, ¿qué quiere decir eso? Que fueron quienes de quién hablaron más los medios y de quién hablaron menos. Ahora bien, ¿cómo valoran los medios de comunicación a los presidenciales? Eso es algo bastante importante. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me preguntan, oye Juan, ¿y cuál es la fórmula, la mejor fórmula que hay para posicionarnos en los medios de comunicación? Y la respuesta es que no hay una fórmula. ¿Por qué? Porque muchas veces los políticos dicen que hablen de mí, aunque sea que hablen mal, pero que hablen de mí. Es decir, lo peor que les puede pasar es que no hablen de ellos. Ahora bien, quien de más hablan, normalmente acaba siendo los que reciben cobertura mediática más negativa. Si quieres, hablemos de los 5 aspirantes que obtuvieron los mejores y el saldo más positivo mediático en este periodo que fue del 14 de junio al 14 de junio al 14 de julio. Primer lugar Samuel García, segundo lugar Tatiana Cloutier, tercer lugar Juan Ramón de la Fuente. Aquí hago un breve paréntesis. Juan Ramón de la Fuente, a menos de que salte al gabinete, tendrá una lucha, yo te diría, imposible mediáticamente. ¿Por qué? Porque el 87% de su cobertura estuvo centrada en el destape que hace AMLO de él como posible sucesor. Santiago Nieto en cuarto lugar y en quinto lugar Enrique Alfaro. Ahora bien, hablemos de quienes recibieron los más negativos. Los que mayores negativos recibieron, en primer lugar, Claudia Sheinbaum, y básicamente por todo lo que sucedió con la línea 12 y el resultado de las elecciones. Marcelo Ebrard también fue el segundo candidato que más cobertura negativa recibió, y él prácticamente sí se debe a todo el tema del peritaje y de lo sucedido con la línea 12. Y el tercer político más con más menciones negativas es Alejandro Moreno, por esta pugna, lucha interna que hay dentro del PRI, que hasta balazos hubo afuera de la cena. Por último, el último dato que quisiera mencionarte, Luisa, es el siguiente que me pareció fascinante.
El 87% de la cobertura mediática estuvo relacionada con actores de Morena. ¿Qué quiere decir esto? Que el 13%, dicho en otras palabras, que el 13% se lo dividió la oposición, Movimiento Ciudadano, PRI y PAN. Ahora bien, ¿qué? En otras palabras, o viendo estos datos, analizándolos fríamente, ¿qué sucede? La oposición ha sido incapaz de posicionar a un solo candidato, ¿no? Ahorita vemos la cobertura mediática, lo baja que es tanto la de los actores de Movimiento Ciudadano como del PRI como del PAN. Y Morena ahorita tiene una especie de monopolio en el sentido en el que la voz que más reflectores recibe es la del presidente. Él se la pasa hablando mucho tiempo de los presidenciables y a su vez los actores se están moviendo por todos lados porque los medios de comunicación es la mejor herramienta para darse a conocer. Así de fácil, así de sencillo. Esto es una carrera que si bien le hace falta mucho tiempo, 3 años y pueden pasar muchísimas cosas, ya le empezaremos a dar un seguimiento mensual respecto de cómo se mueven los presidenciables en los medios de comunicación. Juan Ricardo, pues muchísimas gracias. Andamos volando. Me gustaría ahondar en varios de estos temas, pero como bien dices, la carrera es larga y apenas empieza, entonces tendremos oportunidad, si así nos lo permites, más adelante. Te mandamos un abrazo. Abrazos, muchas gracias. Muchísimas gracias. Les recuerdo que este es el estudio ARMA que hace Juan Ricardo Pérez, quien es uno de los cofundadores de Oráculos, y mide únicamente la cobertura en la prensa, es decir, cómo está hablando la prensa sobre estas figuras que empiezan a levantar la mano rumbo al 2024. No es lo mismo ser oposición que ser gobierno y ahí se empieza a notar también. Vamos con